Hola, soy Nico Suárez, soporte técnico de Roland Pro AV para Europa, y hoy os voy a presentar un nuevo producto que hemos sacado, que es el VP42H. El VP42H es un procesador de vídeo que incorpora 4 entradas HDMI y 2 salidas también en HDMI. Cada una de estas 4 entradas tiene un escalador, con lo cual significa que vamos a poder conectar cualquier tipo de dispositivo independientemente de la resolución que tenga. Podemos conectar cámaras, tabletas, ordenadores sin ningún problema. La máquina lo detectará y lo escalará a la resolución de salida que nosotros le digamos para las salidas HDMI. Estas dos salidas HDMI son gemelas, es decir, tendrán exactamente la misma resolución y la misma fuente, diríamos, de imagen, ¿vale? Este procesador lo que hace es componer vídeo, ¿vale? Entonces estas 4 entradas, imaginaros, ahora mismo tenemos una imagen de fondo y tengo un PNP, lo que nos va a ayudar es a hacer composiciones. Va a poder hacer composiciones de hasta las 4 entradas simultáneamente, con lo cual vamos a poder usarlo pues, en una situación en la que, por ejemplo, imaginaros una sala de reuniones que necesitamos tener un PowerPoint con 2 Skypes de 2 oficinas distintas y debemos componer todo eso en una sola pantalla. Con este procesador pues simplemente tendríamos, por ejemplo, el fondo con el logo de la empresa y podríamos abrir 3 PNPs en los que pondríamos cada una de las fuentes que necesitamos, ¿vale? El control de la unidad se puede hacer desde el panel frontal o conectándola a un router o un punto de acceso, como yo estoy haciendo ahora, vamos a poder controlarla desde cualquier dispositivo que tenga un navegador web. Puede ser un teléfono móvil, puede ser un iPad o puede ser un ordenador, ¿vale? Ahora mismo voy a haceros la demostración con el iPad. Simplemente lo que he tenido que hacer es abrir el Safari y me he conectado a una IP que me ha dado la máquina para conectarme. Digamos que el VP42H trabaja basado en escenas. Entonces ahora mismo estoy trabajando con la escena número 1, que tiene este fondo y este PNP. Si yo quisiera editar, por ejemplo, el tamaño del PNP o la colocación o la fuente que está dentro del PNP, simplemente tendría que venir a la pestaña de composición. ¿Qué capa quiero trabajar? Quiero trabajar, por ejemplo, esta capa de aquí, y aquí veis cómo se ve el cuadrado azul que representa este PNP que podéis ver aquí ahora. Si yo lo quiero mover, lo puedo mover por la pantalla. Si le quiero cambiar el tamaño, le puedo agrandar, puedo hacer lo que quiera con él, ¿vale? Ahora voy a cambiar a otro tipo de escena. La máquina viene con unas escenas predeterminadas, ¿vale? Y voy a poner una ahora que lo que hace es dividirnos toda la pantalla en 4. Creo que es la escena 3, ¿vale? Entonces aquí ahora mismo tenemos una fuente, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces ahora vendría la pestaña de composición y diría, voy a editar la capa número 2, por ejemplo. Pues la número 2 es esta que está aquí. Mira, necesito moverla un poco más hacia el centro, o necesito hacerla más grande, ¿vale? Como veis es muy sencillo. Esto se quedaría almacenado como escena número 3 y luego simplemente sería ir cambiando de escena si queremos cambiar la composición como está hecha. Además, fijaros en lo siguiente. Si vuelvo a cambiar a la escena voy a cambiar a la escena número 2, por ejemplo, que es una de las que viene prefijadas, fijaros que hace una transición. Es decir, no solo es la colocación de las imágenes, digamos, al corte, sino que también hace unos dissolve o unos movimientos. Tenemos varios tipos de transiciones para escoger, para que el cambio entre escenas no sea solo al corte, sino que sea de manera más fluida y bonita, ¿vale? Además de controlarlo por el iPad o por el control frontal, tenemos RS232 para integrarlo dentro de una instalación más grande, y también incorpora mezclador de audio. Puede mezclar el audio proveniente de los HDMIs y embeberlo en los HDMIs de salida, y además incorpora una entrada y una salida de audio analógica que nos permite tanto embeber como desembeber. Además, el mezclador de audio incorpora también un delay, con lo cual si tenemos problemas de sincronización labial nos va a ayudar mucho a trabajar con ello. Y ya está, básicamente ese es el VP42, nuestro procesador de vídeo para hacer composiciones. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios, yo de vez en cuando lo voy chequeando y os contestaré, ¿vale? Muchas gracias.